Hola amigos, soy Juan Ponce de Venezuela y este es su espacio La Otra Caja de Pandora. Queremos empezar el programa pidiendo disculpas por nuestra ausencia de este último jueves 25 de septiembre, por un lamentable error de coordinación de programación. Pero vamos a lo que nos convoca en esta edición. Una edición sin duda para reflexionar y repensar a partir de un día más de celebración por el Día del Periodista. Como sabemos, los periodistas cubrimos información sobre hechos, sucesos que tienen diferentes naturalezas, de política, cultura y sociedad. Pero en este momento nos convoca a repensar, reflexionar sobre las coberturas periodísticas en los eventos sociales que tienen un carácter de manifestaciones a partir de sucesos que queremos compartir con ustedes. Por eso, en esta entrega nos atrevemos a abrir la otra caja de Pandora y a modo imaginario sacar el hilo de Ardiana, en el que trabajan los fotoperiodistas. Cada reportaje fotográfico da cuenta de diferentes momentos de nuestra reciente historia o en proceso. En el transcurso de los programas anteriores, ustedes han visto, nosotros hemos compartido el esfuerzo de este tipo de cobertura de eventos noticiosos, historias, reportajes, documentales, que han mostrado y comentado cada autor invitado. Como advertimos, ayer, 1 de octubre, celebramos el Día del Periodista, pero lamentablemente con sucesos y agresiones a diferentes hombres de prensa, comunicadores, de diferentes generaciones que actualmente elaboran en diferentes medios y diferentes soportes. Pero eso no nos quita también de ser buenos augurios en cada reportaje y en tomas fotográficas o de video. También, sin duda, en crónica de los que hacen los redactores. Decíamos, queremos abrir esta edición reflexionando. Y de ahí recurrimos a la figura del hilo de Ardiana. Y hacemos una síntesis atrevida del escenario en que cada periodista o comunicador viene desempeñando su trabajo. Ustedes habrán visto en diferentes reportajes noticiosos de lo que estamos comentando, sobre todo los peruanos que viven fuera del país y sin duda los que estamos en este territorio nacional. Como afirmamos antes, los fotoperiodistas se enfrentan a contextos y escenarios en constantes cambios. Y seguro se preguntarán, ¿qué contextos hablamos? Bueno, empecemos con una. Entre otras, esta ha motivado la suspensión de la fiscal de la Nación. La historia es diversa, de diferentes posiciones, pero advertimos, no somos doctores en Derecho ni en ninguna otra, pero sufrimos las consecuencias del mandato de la ley, como ciudadanos y como fotógrafos de prensa. En algunos casos, con leyes en vigencia, aun cuando éstas carecen de legislación. Aunque comentamos los sucesos a partir de las fotos, ahora queremos abordarlo desde los recientes sucesos. También de algunas de las causas que originan la reacción de la ciudadanía, o si se quiere, recientemente de la generación Z. Para empezar, diremos, el sentido y espíritu de toda Constitución expresada en leyes descansa en un conjunto de valores reconocidos, deseadas por toda sociedad. Cuando se invoca la investidura de la presidencia o el primer poder del Estado, la de los legisladores, ministros de Estado, se están afirmando que personifican no solo a la nación y el Estado, también el sentido de la ley. Cuando sus actos están vaciados de honestidad y transparencia, promueven leyes de impunidad ya desde la cúspide del poder político como cabeza de gobierno o desde los partidos políticos, entonces la invocación de investidura deviene en hipocresía, en mofa descarada a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque hacen lo contrario del mandato de los 10 mandamientos. Este no es un programa religioso, pero apelo a estos valores de conocimiento que es universal como tránsito hacia lo que decimos, el sentido de la ley.
en sentido, digamos, para reiterar, en sentido contemporáneo, que no es otra cosa que parte del proceso de la secularización de la humanidad. Esto es, a pesar del distanciamiento de la religión, los poderes del Estado y la economía, la religión nunca está ausente. Siempre está presente como un valor moral, como un referente. Lo dicho es para dar contexto del proceso en el que nos encontramos. Como sabemos, estos han motivado la apertura de diferentes carpetas de investigación a la actual presidenta y a algunos ministros de Estado. Hay que decirlo, la primera mujer en ejercer la presidencia no ha hecho la diferencia. En esta última gestión, los motivos han sido ampliamente comentados desde los diferentes foros. Ha sucedido lo mismo con respecto al Congreso y congresistas de la República. Ciertamente, también sucedió con los gobernantes que la precedió, que actualmente purgan condena, están en cárcel y otros en proceso de enjuiciamiento. ¿Pero qué significa? O en todo caso, ¿qué sucede cuando las leyes y una sociedad están desfasados, distanciados, en diferentes tiempos? Nuestra pregunta, a modo de reflexión y al mismo tiempo una revisión apresurada de los recientes acontecimientos que han sido motivadas sin duda de todo lo que acabamos de comentar, sucintamente, hay que decirlo. Como decíamos, nuestra pregunta es a partir de las recientes resoluciones del Tribunal Constitucional con respecto a la presidenta Dina Boluarte, hay que decirlo también de la condición de lo que ejercen lo que ejercen la presidencia de la República a partir de la consulta del actual presidente y su abogado, y de algunas leyes dadas por el actual Congreso de la República. Lo que vivimos actualmente en Perú y otros países de la región y también de continentes es consecuencia de esta desfase, que se traduce en la deslegitimación del Estado, desmoralización de la ciudadanía con respecto a la política y otras formas institucionales de gobierno. También erosión, que no decirlo, de la democracia. Todo ello, sin duda, son síntomas, pero sobre todo, no solo de la descomposición, sino es la configuración de una sociedad corrupta. Y cuando decimos corrupta, estamos asumiendo toda la dimensión de este concepto, porque la nueva generación, sin duda, la está viendo con mayor claridad de repente que los que pasamos los 60, 70 o 80 años que ya vivieron y que de repente están desilusionados porque nada ha cambiado a pesar de sus esfuerzos en su momento, como sucedieron en los diferentes movimientos sociales que se gestaron en diferentes décadas y como respuesta a diferentes coyunturas. Pero aún así, los académicos, los analistas, los politólogos recomiendan que frente a estos temas, frente a estos hechos, frente a esta forma de comportamiento de determinada clase de gestores políticos, de gobernantes, una de las alternativas es transformar las prácticas sociales y la cultura política que las sustenta. Toca pues a esta nueva generación que ahora se moviliza precisamente para dar lo que se dice vida, carne, forma de esta nueva sociedad en la que ellos van a vivir. Pero comentemos lo que ha sucedido en el inicio de la convocatoria de las marchas de la generación Z. Recordarán que el 20 de septiembre en esas marchas sucedieron no solamente las movilizaciones, pero algo que es simbólico y merece nuestra atención y repensar porque daña, sin duda, al recurso más importante de toda sociedad, toda generación joven, sobre todo la actual, que se identifica o que se llama como generación Z, aquellos que nacieron totalmente en un universo digital. Pues a ellos, en la marcha y antes de la marcha, a algunos dirigentes o algunos
gestores que convocaban estas marchas y sin duda también en plena marcha bloquearon los celulares de estos ciudadanos, vamos a decirlo, que no es otra cosa, a mi entender, como decíamos, aún no siendo doctores en Derecho, pero sí sufrimos las consecuencias de la actitud autoritaria del régimen y de las instituciones tutelares que sustentan a este modelo de gobierno. Sin duda, bloquear los celulares a la generación Z ha sido un atentado a la libertad. A la fecha, la Policía Nacional no solamente agrede a periodistas, a ciudadanos, pero no puede ubicar los celulares desde donde hacen llamadas extorsivas, a pesar de las denuncias de las víctimas de estas extorsiones, producto, digamos, del embalse, de la superación de los grupos delincuenciales organizados en diferentes partes del país. Tampoco pueden bloquear o hacer inteligencia de las llamadas que hacen los cabecillas de estos delincuentes. Obviamente desde sus celulares, a pesar de estar presos en los diferentes penales del país. Pero sí pueden bloquear y hacer seguimiento de celulares de ciudadanos que participan en marchas de protestas cívicas. Este bloqueo ocurrió previa, como le decía, a la marcha del 20 y 21 de septiembre. La pregunta de que todo ciudadano interesado en lo que pasa en el país seguramente es: ¿fue legal el procedimiento de las autoridades policiales para esta medida que atenta contra la libertad individual y sus comunicaciones? Los reportes de varios medios de comunicación periodísticos dan cuenta del testimonio de dirigentes estudiantiles y organización civil de este bloqueo a sus celulares. En la otra caja de Pandora, pensamos que si la Policía Nacional demostrara también esta efectividad operativa y análisis del escenario como parte de inteligencia en su lucha contra el crimen organizado, sería otro el panorama del país. Esto es, no estaríamos en esta situación rebasada por la actuación de los delincuentes organizados en diferentes instancias, no solamente de la calle, está claro, aún incluso infiltrados en la misma Policía Nacional, como finalmente se ha tenido que reconocer a partir de la captura del famoso monstruo. Está claro que la decisión de bloquear los celulares de usuarios de la generación Z, gran parte de los que participan en las marchas, son nativos digitales, nacieron a partir más o menos 97, 98, en fin, no hay una certeza o consenso general, pero están de acuerdo que es a partir del 1995. O sea, nacen y se desarrollan socialmente en un mundo digitalizado. Esto, sin duda, es un golpe en lo medular a esta generación. Así, con este bloqueo de celulares hubo un control de daños de parte de la policía al inutilizar los celulares, con el objetivo, sin duda, de evitar que ciertas escenas de las marchas fueran viral. Pero, ¿qué puede ser? ¿Qué puede significar cuando decimos viral? Para esta generación que nació en un entorno de hiperconectividad, fue censura, sin duda, a sus formas de expresión a través del uso de las nuevas tecnologías, cada vez más personalizadas. ¿Cómo son los celulares? En manos de esta llamada generación Z, es una suerte de acelerador emocional en conectividad en tiempo real. Los usuarios de estos equipos, llámese celulares, computadoras y otros recursos a través de las redes, les permiten compartir miles de imágenes que en un contexto de tensión como la que comentamos en las marchas, los empoderan y al mismo tiempo emocionalmente resultan convocantes. Sin duda, una sensación de éxito o nivel de participación de haberse difundido y compartido en la dimensión de la marcha del 14N. Hubo difusión, pero no en dimensión y velocidad que hubiera devenido
en desencadenante. ¿Desencadenante en qué sentido? Queremos advertir, si no lo saben, si no han experimentado, que la generación Z está acostumbrada precisamente a la conectividad en tiempo real y a la velocidad, aún de lo que para otros puede ser insignificante, momentos insulsos. Para ellos es importante compartir, porque esa es una forma de colectividad, porque es una forma de participar en sociedades, digamos, en círculos privados entre comillas, porque en realidad es en redes sociales. Esto permite la construcción de la subjetividad. La generación Z está en su conectividad. Su identidad está en el uso intensivo de estas tecnologías, tanto en el trabajo como en la vida social. Como sabemos, fueron mayoritariamente ellos los que salieron, son y fueron y seguirán siendo mayoritariamente ellos los que salgan y salieron en estas marchas. Continúan saliendo a las calles en protesta integrantes de esta generación. 27 y 28, como salieron inicialmente el 20 y el 21 de septiembre. Ahora, la medida de bloquear los celulares fue un apagón que bloqueó su conectividad. También afectó a la velocidad con que podían compartir sus sentimientos de indignación. No pudieron pisar el acelerador de conectividad para intercambiar sentires, impresiones, ubicación, evaluación del escenario en tiempo real. Eso era posible con la libertad de comunicación y extensión corporal que resulta hoy nuestro celular. Cualquier analista asume que la muestra cívica de participación política no solo es en las urnas, también en actos como ha sucedido estos días a partir del 20 de septiembre. En términos sociológicos, este tipo de manifestaciones debieran generar espacios para trascender de esa sociedad virtual al mundo de la real política, como sucede en los conciertos o eventos deportivos. Esta era la oportunidad de ser parte de ese cuerpo social, pensante, actuante, demandante, como decíamos de un principio, de ciertos valores que lamentablemente que estos actuales gobernantes y representantes parlamentarios se han olvidado, o como diríamos, lo encarpetaron bajo 7 llaves. Decíamos desde un principio que había que celebrar el Día del Periodista a pesar de los últimos sucesos donde han sido objeto de perdigones o lo que llama la policía, balas de goma. Pero, sobre todo, la policía dirigió estas agresiones a colegas, a periodistas de medios bastante críticos al régimen. Parece ser que también los periodistas fueron objeto de seguimiento. Esto es lo que comúnmente se llama reglaje. En diferentes momentos la policía ha negado, pero su actuación reciente dice todo lo contrario. En los hechos sí los hace. Ahora, ¿por qué decimos que fue acertado y medular el recurso de bloquear celulares a algunos activistas de la generación Z? Hay que decirlo también, hecho aún no investigado para establecer su legalidad. Como sabemos, nuestro programa no es específicamente un programa político tradicional, pero sí está presente en la política, en los trabajos, en los reportajes, en los fotodocumentales que han sido expuestos por los diferentes autores. Y esta brevísima reseña es una suerte de ayuda a memoria de lo que es el esfuerzo de este programa, de este espacio, con la participación de los fotoperiodistas. Para este segmento, la gráfica que hemos utilizado o que estamos utilizando es básicamente de fuentes del Congreso de la República, de Palacio de Gobierno y de César Samayoa, que es reportero de la revista Hildebrand en sus 13. Así como él, otros colegas vienen cubriendo los hechos que marcan este proceso preelectoral
donde comienzan a configurarse las tendencias, los grupos de un periodo, digamos, pre-campaña electoral, donde van configurando esas tendencias. Y sin duda, esta generación que actualmente es hostilizada va a ser uno de los segmentos sociales a quienes van a dirigirse estos candidatos, para convencerlos de que voten por ellos. Pero no solo ellos, también, sin duda, al electorado ubicado en la Sierra Sur del país, un sector fuertemente golpeado precisamente por leyes dadas por el Congreso de la República que no han, digamos, que han evitado de alguna manera la sanción de los autores de las diferentes muertes que sucedieron en las protestas contra el régimen actual de Dina Boluarte. Los políticos ya empezaron a hacer los primeros guiños de esfuerzo popular precisamente a esta región. ¿Y por qué es importante remarcar esto en estos momentos? Aún falta el RUS del proceso electoral. El RUS final, sin duda, va a ser objeto de mucha adulación precisamente el electorado de la Sierra Sur, que a mi entender será la que defina la tendencia para la elección del futuro presidente de la República. Además, como hemos dicho, esta nueva generación que sale hoy en día a reclamar y a demandar transparencia, honestidad y corrección de rumbo al presente régimen y, obviamente, a la actitud en la forma de legislar de los congresistas. Estas cosas son lo que cubren, como decíamos, los periodistas. Son su fuente, son el contexto en el que nos movemos. Y de ese sentido, este espacio, que es para mostrar y comentar precisamente trabajos de fotoperiodistas, no podíamos estar en silencio frente a todos estos hechos. Lo decimos a nuestro estilo, a nuestra forma. Pero bueno, en esta edición también tenemos un invitado, como en anteriores ocasiones, sin duda. Él, ya lo verán, radica actualmente en la ciudad de Barcelona. Los invito a continuar en el programa con la conversa que tenemos con José Rojas Bachel. Hola amigos, soy Juan Ponce Valenzuela. En este su programa La Otra Caja de Pandora. En esta ocasión nos vamos a conectar hasta Europa. Ha aceptado el reto José. Te van a conocer quién es, para los que no lo recuerdan, sí, seguramente saben perfectamente de quién estamos hablando. Rojas, pero además Rojas Bachel. Bienvenido al programa La Otra Caja de Pandora. Vamos a hablar de fotografía y de muchas cosas más, porque lo que él hace actualmente invita a pensar más que en fotografía. Es un arte y ya vamos a ver, él nos va a develar a qué está haciendo ahora y qué es lo que hacía en Lima, Perú. ¿Desde cuándo en España, José? Estoy ya voy a cumplir 2 años en noviembre. Estoy exactamente en Barcelona. Ahora me he mudado un poquito fuera de Barcelona, pero sigue, es medio difícil de, ¿cómo se llama? De escribir, pero es como que estoy en el Callao o no sé, o Cieneguilla de Barcelona. Cerquísima, cerquísima. Justo me estoy instalando. Perfecto, nos alegra que estés no solamente, digamos, en Europa, sino haciendo, por lo que veo, y vamos a ver hasta qué punto lo que más en este programa tratamos de difundir y que yo te conozca, haces fotografía y por lo que me has enviado tu portafolio, sigues haciendo fotografía. Y Los actores también podían hacer fotos. Entonces,
insistí en pasar al departamento de fotografía y tuve la suerte de pasarme porque era lo que me apasionaba. Fue bastante fortuito, la verdad. Yo trabajaba en el diario La Primera y yo era redactor de espectáculos. Siempre empecé a decirle, ese tiempo el jefe de fotografía era Hermann Schwarz y le pedía la oportunidad de pasarme fotografía. Y faltaban fotógrafos en la cobertura de las elecciones y me mandaron una comisión y tuve la suerte, entre comillas, de que esa comisión era importante. Hubo bastante movimiento y era el único medio. Me acuerdo hasta ahora que era el otro que cubrió la nota fue Fidel Carrillo para Perú 21. Y habían tomado la comisaría, municipalidad de Puente Piedra, acusando fraude y entonces tuve la suerte que hubo buenas fotos, hubo bastante movimiento. Cosa que mucha gente pensaba que yo no había hecho, que no había hecho mucha calle. Sí había hecho un poco de calle antes. Digamos que lo que hemos visto en estos momentos son algunas de las fotos que tú has compartido y que son básicamente, digamos, además de retrato, moda y además de moda, ensayo personal. Y en Mm, otros casos son retratos, como te lo decía, en un avance, digamos, como una suerte de robo de determinar, de sentido periodístico, pero tratar de lograr ese retrato que tú acabas de mencionar como introducción, captar a- al otro yo a veces, como dice un filósofo. Bueno, para los que no saben, fotografía involucra en realidad el saber no solamente, digamos, ciencias sociales, humanidades. En humanidades está, sin duda, teoría del arte, y en teoría del arte está filosofía. Uno de los filósofos eh, muy interesantes digamos, da pie para el seguimiento e inicio de lo que es estudios visuales. Es un filósofo francés, Jean-Luc Nancy. En fin, entre otros, te podríamos hablar de teóricos del arte que siempre han recurrido, pero lo que nos convoca y lo que nos inquieta es el material que nos está compartiendo y nos va a compartir José Rojas, que no solamente dice que ha estudiado comunicación, periodismo, pero sí, este es en el barrio gótico. Esta es una modelo polaca, muy buena onda. Eso es un encargo para ella, es buquear para ella. Mientras más fotos tengan ellas, esa también es ella en pleno barrio gótico. Es el mismo lugar. La anterior foto fue que usé un flash luz muy potente para oscurecer el fondo y que no se notara dónde estamos. esta es la que comentabas, ¿verdad? Y esa es la que comentaba. Es como que todas las mujeres unidas son más fuertes, ¿no? Ella Sí. simula que la de adelante está cayéndose y todas están agarrándola para no, para soportarla. Digamos que esto ha sido en una sesión de fotografía o ha sido ya digamos, una pasarela que han ejecutado esta. No, esto es en el estudio del comercio. Ya. ¿Y fue para Ah, una publicación o? fue para una publicación, fue para la entrevista de la diseñadora esta que había ido para Nueva York, ahora está en China, que ha ganado un concurso. Entonces, hicimos una nota y me pareció interesante hacer un editorial con su ropa. Le puse, me acuerdo, Stronger Than Ever, más fuerte que nunca. Ah, fíjate. Y esta es la que tú comentabas que estaban las Acá tres. tuvimos, sí, las tres personas. Mira, y justo cayó la anterior, mira, esas cosas son fortuitas, por ejemplo, lo de Black Lives Matter, no lo habíamos visto antes y cuando lo vimos empezamos a fotografiar ahí. Ya. ¿Y este es un rapero Él es o? uno de los raperos, él Ya. es un cantante, sí, un rapero. Justo viene a Barcelona, lo voy a ver ahora.
Él creció en La Victoria, hicimos fotos en La Victoria y justo en el Cine Victoria y nos fuimos de noche a fotografiar para su segundo disco o primer disco, creo. Sí. Y acá hay este tipo de proceso de identidades, ¿no? ¿Verdad? Sí. El primero es creo que fue, no me acuerdo cómo se llama la diseñadora. El del medio es el actor de la película de Farfán, me acuerdo. Y la última es la diseñadora Anaís Yupra que te dije de la foto de todas las chicas cayéndose. Ya. Yo pensé que era modelo o... No, ella es la diseñadora. Y parte de atrás es el material que ella usa como para sus vestidos. Y yo lo usé de fondo para simbolizar y para llenar como para el encuadre, ¿no? Y Me gusta mucho eso. de lo que empezaste haciendo fotografía de este tipo, ¿cómo enfrentar en Europa que sin duda hay más publicaciones que, digamos, que recurren a fotografía de moda y que tienen fotógrafos, bueno, obviamente rankeados, pero ¿cómo enfrentas tú esto de seguir abriendo el mercado? Yo sí, ahora justo que me he mudado, voy a montar un estudio y empezar a hacer encargos fotográficos, moverme y poco a poco ir haciéndome un nombre, porque como repetí ahí a mis conocidos, que para uno entablar, por ejemplo, en tu caso, Juan, son 20 años, más de 20 años haciendo fotografía para hacerse un mercado y acá es también tener recorrido para ir haciendo mercado, ¿no? Haciéndose conocido. Y empezar a buquear con las modelos, empezar a buscar diseñadores jóvenes y ahí ya empieza todo el proceso. Ya empieza haciéndose una bola de nieve y ya va progresando todo. Eh, lo que acabas de comentar es algo que a veces yo siempre he pensado qué es lo que hice mal o qué es lo que perdí como oportunidad y si lo que uno hace con tanta pasión efectivamente es lo que, vamos a decirlo, es lo que nos marca o nos dice, ¿sabes qué? Esto es lo tuyo. Y creo que la primera que dije, esto es lo mío, fue mi primera experiencia como fotógrafo ingresar en el debate parlamentario en la época del gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Entonces, diputado Alan García estaba en plena interpelación al ex ministro, entonces ministro Manuel Ulloa Elías. Eso fue impresionante para mí, dije, esto es lo mío. Pero ya estando trabajando en el diario El Comercio, me envían a Punta del Este y era un desfile de modas, era un desfile de modas. Y recuerdo a Efraín Salas, que era uno de los participantes ya, digamos, no como fotógrafo, sino como, digamos, diseñador o creo como que promotor de diseños peruanos. Sin duda, el evento era para promover diseñadores latinos. Y sin darme cuenta, estaba esas cosas que suceden. No sé si te habrá ocurrido cuando empezaste en esto, pero yo la verdad que estaba perdido con los personajes, estaba tratando de construir el relato y buscar los espacios. Y en esa búsqueda de espacios me perdí literalmente entre las bambalinas de donde están los modelos, los diseñadores, está la ropa. Y de repente me encuentro así sorpresivamente con una modelo famosísima, no voy a decir su nombre en ese momento, desnuda. Y ella también corriendo, ¿no? O sea, buscando el espacio para cambiarse de ropa, ¿no? Y así habían varias modelos en en el mismo trajín, con una velocidad increíble de probarse la ropa, cambiarse la ropa, no solo la ropa, los zapatos, en fin, todo, ¿no? Y estuve
tan, ¿cómo te digo? Tan fuera de mí que no sabía si tomarle las fotos y eso iba a ser digamos, una suerte de invasión a la intimidad propia no del evento, ¿no? Sino de su intimidad donde están detrás, ¿no? Mira, yo empecé, bueno, en el departamento de fotografía empecé ya en la primera. Estaba de jefe de fotografía Hermann Schwarz y tuve la suerte de que habían ahí bastantes fotógrafos que yo ya conocía su trabajo y admiraba, ¿no? Estaba Roberto Cáceres, estuvo una semanita, me acuerdo que estuvo Lucho González, estuvo Milagros Godos, Carolina Urra, y de los que se habían ido, que ya eran Chibayama y Adrián Portugal, creo que habían estado una semana antes nada más que yo llegara, y Max Cabello, ¿no? Y ya por medio de Roberto Cáceres, que es un buen amigo, ya empecé a indagar un poquito más y a hacerme más curioso con el tema de la foto. Hemos compartido algunas imágenes que son literalmente un resumen de lo que vamos a ver. Y Ujú. como comentaba con José antes, lo que él hace y lo que nos ha compartido sobre todo es fotografía de moda. Y fotografía de moda, como decía al principio, parece mentira, pero involucra muchos saberes, ciencias sociales, antropología. Y en esos tiempos, etnografía, movimientos, digamos, de identidad, y también fotoperiodismo, y en sentido documental. Y lo que es más, la presencia, o mejor dicho, la influencia de las redes sociales ha modelado ciertas formas de presentación de, digamos, como trabajo final, porque incluso algunos trabajos se hacen con ese concepto, ¿no? De los 90 los 80 con filtros, se recurre al negativo, analógico, y también la tendencia actual. Esas cosas es lo que he visto en tu parte de tu material, y me imagino que también es un proceso de abrirse el mercado en un país en el que no te has iniciado desde un principio y no solamente abrirse el mercado con el material que uno tiene, pero también es conocer a la sociedad y conocer las tendencias locales en cuanto a modas, en cuanto a diseño y al mismo concepto de representación, ¿no? Eso es un poco, digo, de la comodidad de este asiento bastante complejo. ¿Cómo esta aventura, José? Yo trato de ser un vampiro, entre comillas, ¿no? Veo gente joven y trato de ver qué está haciendo, trato de nutrirme de música, trato de ver las tendencias. Por ejemplo, veo un cantante nuevo que ha surgido o un futbolista nuevo, en el caso de Lamine Yamal, y empiezo a investigar quién ha hecho la foto, quién ha sido el director de arte, quién ha sido el maquillador y tanto. Y entonces empiezo a seguir trabajos de gente joven y también obviamente siguiendo el trabajo recurriendo siempre a ver trabajos de fotógrafos antiguos que yo admiro, ¿no? Y es mi manera yo de nutrirme, como un vampiro digital, una cosa así. Estamos con un vampiro, pero que usa la cámara y el concepto para lograr su objetivo. Literalmente, extrapolar ese yo, no solamente como persona, pero también cuando veo tus fotos está el objeto, que es la moda, que es la vestimenta, está el espacio, ¿no? Generar una narrativa, que es también parte de lo que es ahora la fotografía de moda, ¿no? Narrar algo, decir además de. Esta inquietud, ¿cómo te vas a la tendencia de hacer fotografía de moda? Bueno, en sí, hacer fotografía de moda abarca, o sea, debería estarme metido, debería estar muy metido, ¿no? Pero, por ejemplo, esto fue con Jirko Sivic, con el actor Bernie Paz de los noventas, ¿no? Que hicimos un retrato ahí en la playa. Y a mí desde niño, me acuerdo que mi mamá leía revistas de moda y siempre me trataba de ver las imágenes, me impactaban mucho las imágenes y siempre creí en que podría llegar a hacer fotos así. Y yo empecé interesado por el video y de casualidad caí en la fotografía gracias a Rómulo Luján. Él me dijo
podría dedicarme a eso porque había hecho un trabajo interesante yo y me dijo que probara en foto y entonces me aventuré a probar en foto. Yo empecé redactando en radio, Ya, en radio. ¿En qué radio? Ah, CPN. Bueno, ese es ya desapareció esa Claro, radio, era del ¿verdad? grupo Gestión. Pero ese era, digamos que era noticioso, creo, Claro, yo hacía resúmenes de noticias ah, y tenía que escuchar todos a los reporteros, escucharlos y hacer un resumen para leerse cada media hora. Y vivía ahí pegada a la radio. Ya una vez me pidieron que haga despachos y es ahí donde huyo. Mi misión era estar, ahorita me cuesta bastante estar hablando frente a una cámara. Y mi misión era estar detrás de la cámara, estar detrás de la radio, nunca salir. bueno, también no ha seguido lo mismo, porque estar detrás de la cámara es algo de eso, ¿no? Claro, sí. Y dime, Esos son, y estas fotos que estamos viendo, digamos, son experimentos, son ensayos personales o por encargo, o es la búsqueda del lenguaje para seguir explorándote tú mismo. mira, estas, las dos primeras fotos son dentro de comisiones. Una fue en el Leaf Week. La primera es un cantante de trap que lo usaron como modelo. Entonces cada vez que lo veía me gustaban los tatuajes que tenía en los párpados. Entonces cuando él empezaba a fotografiar, lo empecé a fotografiar, le decía que mire para abajo, que me vaya levantando un poco la mirada y yo iba fotografiando como medio en engaño para querer captar ese detalle de los ojos. En el segundo es un rapero peruano que estaba haciendo retratos para los concursantes de un concurso de rap famoso de la Red Bull y que me gustaba el tema este de agarrarse la gorra y tener la luz de de un costado. Normalmente en las comisiones muy poca gente sabe de que a veces tenemos solo 5 minutos para fotografiar, ¿no? Cuando es ¿Sí? gente muy famosa o cuando es un evento y en ese momento tratamos de buscar lo que mejor nos parezca. En cuanto a estos robos fotográficos dentro de comisiones, ¿no? Y el tercero es un retrato para un rapero peruano, que era como fue un encargo, un brochure para su grupo, que se llama Incas Mob. Y trataba yo de hacerlo cantar, porque surge muchas veces que un cantante o un personaje no te da mucho de él. Entonces yo lo que trato es que empiece, si es un actor, le pido que recite algo o que diga un texto o que empiece a actuar y yo voy fotografiando. Igual a un cantante, yo le pido que cante o que rapee o que me diga algo dentro de la sesión para que no esté solamente mirándome la cámara. Ah, esta chica es hermosa. ¿Esto es, digamos, propiamente de moda o es este ensayo tuyo? Es un ensayo mío. Mira, cuando yo es un ensayo incompleto. Cuando surgió lo del COVID, había una información que nunca tuvo cifras exactas. Investigué en el Ministerio de la Mujer, pero nunca me dieron cifras. Muchas de las mujeres que fueron encerradas, que cuando tuvimos el confinamiento, muchas personas que habían hecho denuncias de violación en su propio hogar, tenían que convivir con su propio atacante, ¿no? Entonces traté de personificar esto, la seguridad entre comillas que teníamos con las barreras estas de plástico que teníamos y la mascarilla que simbolizaba que era netamente el COVID, pero que a la vez también es una persona descubierta, vulnerable. Sí, para los que están viendo el programa y de repente no saben demasiado, pero efectivamente el hobby no solamente ha sido, digamos, el trauma a nivel mundial en términos de salud, pero también ha dejado lecciones y una de las áreas bastante interesantes que están, vamos a decirlo, teorizando y ejerciéndolo en la práctica es precisamente la industria de la moda, ¿no? Que ha empezado a rediseñarse a sí mismo o como consecuencia de la pandemia. Es decir,
volver a ver a la persona también, ¿verdad? Sí, yo en medio de la pandemia exploré mucho con los desnudos. Fue una época en la que hice bastantes desnudos. Me, este es un especial para Somos, ¿cómo se llama? La importancia y la presencia de los modelos afrodescendientes en la moda peruana. Pero en el Eh, caso de que él parece, o ella parece, él por el bigote, ¿es simulado o ha sido adrede no, o es eres así? justo se trató de tener a tres modelos. Era una chica, la chica que es Denise, él que es no binario y había una chica trans Javiera. Entonces tratábamos de tener tres tipos de modelos afrodescendientes en la sesión de fotos. Eso fue en Claro, el Callao. claro, decíamos al principio, la fotografía de moda hoy en día ha evolucionado y sigue bastante complejo. Esto es lo que se dice, la parte de lo que es inclusión, ¿verdad? O Sí. reconocimiento, o cómo que es como tendencia de incluir. Es decir, ya no hay un modelo, vamos a decirlo. Existen todavía, sin duda, las supermodelos, pero hoy en día la forma de modelaje, digamos, ha variado, ¿no? O Claro, la gente mucho busca el por qué, ¿no? A veces también yo al menos cuando hago un trabajo o algo, trato de que tenga un contenido para que no sea algo estéril. Entonces trato de buscar eso. Esa es una colaboración con un diseñador que se llama Kenya Young. Eso también es de modelos fueron retratos en el backstage del Leaf Week. Eso también es algo más personal, ¿no? Me gustaba me gusta mucho esto de la vulnerabilidad de las personas. Debe ser un tema psicológico para mí, ¿no? esto también es, Acá también empecé. Sí, las dos primeras son temas de Shibari, que es una práctica sexual que nace por lo que pude investigar, es que los guerreros japoneses trataban de impresionar a sus jefes, a los emperadores, por medio de ataduras bastante bonitas, ¿no? Cuando capturaban a un enemigo lo trataban de envolver así, y esto ya se hizo práctica sexual. Esto lo hacía mucho Araki, Nobuyoshi Araki, ¿no? Y la tercera foto es una representación de un pintor que me gusta, Michael Boremans. Es una representación de uno de sus cuadros. este es el caso de Ese la es un retrato. pestaña con tatuaje, él es. Ese es un retrato a un rapero español también. Él trata de hacerme un gesto frente a la cámara, ¿no? Como te digo, hay mucha gente que tiene el temor este de estar frente a la cámara y trata de ocultarse la cara o mirar hacia abajo, y eso es lo que quisiera yo siempre tener en registro. Ese es un grupo de rap en las Torres de Matute. Esa es una foto que me gusta mucho, que se ve mucho más impresionante en algo muy grande, ¿no? Si tuviese una super impresión. Es para un grupo de rap de La Victoria, que también los contacté en la pandemia. Ah, fíjate. Sí, la pandemia sirvió bastante para como que redescubrir un poco de cosas. Sí, hubo momentos para reflexionar sin duda, en todo sentido de la palabra, ¿no? Sí. Ese es Yo me muevo bastante en el rap, ¿sabes? Eh, busco bastante Yo escucho mucho rap, no sé si ves mis discos atrás. Y, y tengo mucho contacto con cantantes de rap. Acá también en España he fotografiado cantantes de rap bastantes. Mm. Y, como te digo eso, ¿no? No me gusta estar estático a veces. Ahora se me ha dado por darle movimiento, porque interactúe con la cámara.
Esa es una foto muy bonita. Este era un concepto acerca del kintsugi. Ya. El kintsugi es el arte japonés que que cuando un objeto se rompe, en lugar de desecharlo, lo unen con oro líquido. Y entonces le dan más valor al objeto y el recorrido del pegamento con oro simboliza el recorrido que ha tenido el objeto para llegar a ser lo que es. Entonces, simboliza mucho las cicatrices que tenemos en la vida o los tatuajes. Entonces traté de buscar chicas tatuadas y que como rasgos orientales para representar el kintsugi. Esta es una diseñadora peruana también, se llama Anaís Yucra. Pero esto ya Esa es sesión, digamos, propiamente de moda, o sea, para... sí es propiamente de moda, pero quería representar el poder femenino. No sé si hay, en otra de las fotos hay un montón de chicas que se están agarrando y no se están dejando caer. Entonces, eso me gustaba mucho como simbolizar el que las chicas unidas pueden ser mucho más fuertes. Hay otra que es como muchas chicas juntas y que una se Sí, está cayendo adelante. sí, creo que es la que mostramos al Sí, principio. al comienzo. Es de esta colección, justo. Es la misma chica del fondo amarillo que sale con el plástico cubierto. José, cuando tú dices eh, el rap, digamos, ¿es porque te gusta el rap o porque encuentras, digamos, como un espacio emocional propio para, digamos, de alguna forma soltarte tú mismo o es más bien por la estética propiamente y sin que, digamos, Me gusta la estética, me gusta la estética y el contenido del rap, ¿no? Y eso sí, también busco que al rapero al cantante de rap que yo retrate, acepto encargos siempre y cuando sea consecuente con lo que dice, ¿no? O sea, si es algo que no me gusta, no trato de no hacerlo. vamos a ver, ¿Sabes? sí, te escucho. En ese sentido, trato de ser sincero conmigo, de que si no me gusta el cantante o el contenido de su letra, o siento que no dice lo que hace, entonces trato de no mezclarme ahí. Vamos a empezar otra vez la foto que pasamos como un collage al principio, como un resumen de tu fotografía, para que nos expliques y dónde es, porque creo que la primera y la segunda creo que es propiamente en Europa. Y eso me quedó siempre, dije, caramba, ¿por qué no hice las fotos? ¿No? Pero yo no sé qué habrías hecho tú en esa situación. O sea, no, no me dijeron nada, no me votaron, pero lo implícito era que yo era fotógrafo. Pero sin duda, aún en esa situación hay ciertos códigos de mutua, digamos, de respeto o consideración, o no, llámese lo que fuera, o pudor desde mi perspectiva, pero fueron momentos que en verdad de alguna forma han quedado marcados en mí y de repente por eso no me he atrevido a explorar más desde esa experiencia. No sé si a ti te ha ocurrido eso como experiencia. Sí, yo sí, por ejemplo, cuando he tenido oportunidad así también de estar en desfiles, sí, yo no hago fotos porque no hay el consenso previo, ¿no? Porque uno puede llegar al consenso posterior de decir, ay, puedo publicarlo, sí, pero ya corres el riesgo de que te digan, no, no lo publiques, pero ya lo hiciste y cuál es la confianza que vas a tener a posteriori con esa persona, con esa modelo, si no le has comunicado que le has hecho fotos sin que ella sepa, ¿no? Mejor yo evito esas circunstancias. En todo momento, en todas circunstancias, si no había el consenso de ambas partes, no lo trataba de no hacer, nunca lo he hecho. Cuando he fotografiado, por ejemplo, a modelos y ha llegado la oportunidad de decir, oye, vamos a hacer un desnudo, lo hemos hecho y de ahí me ha dicho, oye, ¿sabes qué? No me siento segura, mejor no lo publicamos o bórralo. Y con toda la seguridad se lo he borrado,
lo he, lo he dejado de lado. Seguimos con tu material, José Rojas Valle. Ella es Javiera, es una modelo trans, que ahora vive acá en España también. Esa hicimos para Anaí Yucra también. Ella es, esa foto me gusta mucho. Me gusta mucho este tema de sentir la fragilidad del ser, ¿no? Esta sigue la forma más convencional de fotos, más que de contenido de prensa, ¿verdad? Ese es Pero un, también hay sí, moda, ¿no? sí, no sé, o sea, será la influencia que yo tengo de lo que he visto, de lo que me gusta, que trato de hacer, que de repente una foto o un retrato pareciera que fuese moda o viceversa, ¿no? Eso fue un encargo para cosas, eran deportistas, promesas peruanas en el deporte. Y trataba también, ¿sabes qué, Juan? De disfrazar, a veces nos dicen, oye, haz esta foto, y nos dan el peor escenario posible, ¿no? Y tú sabes como fotógrafo que tenemos que esconder algunas cosas que no se ven. Más que esconder es que volvemos con lo que dice en la narrativa, ¿no? Tratamos de Mm, escribirlo de la forma tan bonita, porque de eso se trata, ¿no? más romántico. Ajá. Ella es conocida, ¿no? No. Ella es Milet Figueroa, sí. Sí, ¿no? Yo decía alguien Sí, esto, conocido. ¿sabes? Esto tratamos de hacerlo. Esto lo hice para la revista de Trome. Esto tratamos, pero le dimos un concepto que al final no fue muy valorado, ¿sabes? Era de que ella había tenido el escándalo este del video íntimo que había salido a internet y tratamos de hacerla ver como una luchadora que después de ese problema seguía adelante, ¿no? Entonces la tratamos de vestir como una boxeadora y salió algo interesante. Esa es una bailarina que traté de hacer. Eso fue en mi casa nada más. Esto es en el que, esto lo hice en mi casa, con una bailarina con que tuve, ¿cómo se llama? Bastante afinidad. E hicimos fotos ahí en mi casa, se animó y jugamos con peinados, ropa y lo hicimos ahí. A veces pasa eso mucho. Te caes bien con alguien, te parece interesante y empiezas a citarte con él varias veces y van surgiendo fotos y fotos y fotos. Ese es el peleador peruano campeón, Gabriel Macetti. Esto fue en el comercio. Ese es el edificio que estaba abandonado, que es escenario de grandes sesiones de fotos, ¿no, Juan? Sí, 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 es un espacio bien lúdico. Sí, aparte que caía la luz bonita porque entraba por diferentes formas y Sí. ¿Qué será ese espacio? era precioso. Ese es también lo de Milet Figueroa, ¿no? Conseguimos la marca de ropa. Este es también de la serie de la foto que hice basándome en pinturas de Michael Borremans, que me gusta. Y entonces, eh, para, para poder tener ese tono rojizo en la cara, teñí el agua que había acá en esta jarrita, le puse bastante té filtrante y proyecté una luz por ahí y proyecté otra luz por otro lado para que tuviese ese efecto, porque no quería ponerle gel a la luz para que toda la foto fuese con un solo tono de color. Entonces empecé a jugar con eso. Muchas veces juego con espejos o con objetos reflectantes para no tener una luz muy clásica, ¿no? O que no se vea muy plano de una sola dirección. Esta ya vimos, nos explicaste. Ujú. Ese también es otro cuadro de Bormans que tiene Ya. el pelo hacia arriba. Eso también fue en la casona que te digo. Eso fue en la herradura. Y
tiene un toque medio apocalíptico, ¿no? Como se llamaba El último día en la Tierra. Y era una persona que está totalmente sola en, en un descampado, en un futuro así distópico. Sí, sí. Ella misma, pero en otra puesta. Sí, ahí está ella misma. Incluso le damos ese toque como que está con un ojo de otro color, como si fuese con la cara pintada, como si está luchando por sobrevivir, ¿no? Ahí está. Viendo tu material y tal como compartes emocionadamente tu experiencia fotográfica, me obliga a preguntarte casi como quien dice, oye, has perdido tiempo, has ganado experiencia estando en un diario como El Trome, que no era, digamos, frecuente o que yo recuerde, salvo las malcriadas como tal, no era, digamos, su fuerte publicar este tipo de fotos. Ah, sí, yo trataba yo como que soy muy terco, ¿no? Bueno, en ningún periódico, ningún lugar donde trabajé querían publicar ese tipo de fotos, pero yo me aferraba a que podrían publicarla, ¿no? Y llegué a publicar algunas cosas interesantes. Me pasó algo bien interesante con Trome, que una vez hice una sesión de fotos con Guti Carrera. Entonces, yo había invertido en conseguir un diseñador, había conseguido director de arte, maquillador y todo, ¿no? Entonces, cuando presento las fotos, me dijeron, no, que esas fotos no van a salir, que no son para nuestro público, que tanta cosa, y me descartaron y pusieron unas fotos de archivo, me acuerdo, que fue una ofensa terrible para mí.